El mediodía, 2 minutos, aquí sigue la W, les recordamos numeral, comprar o vivir. Numeral, comprar o vivir. Rápidamente, Andrea, ¿ha intentado comprar algo, por supuesto, desde el encierro que usted mantiene, ese aislamiento que usted sí juiciosamente ha mantenido a lo largo de los últimos meses? ¿Intentó hacer alguna compra virtual en esta jornada de días sin IVA? Solamente mirando algunas páginas y realmente se están demorando mucho en cargar, siempre es muy congestionado, pero de solo ver los videos, las fotografías en redes sociales de quien han optado por salir a la calle, a los almacenes, a comprar, pues realmente me quedo todavía más en casa y haciendo el llamado a que no salgan, porque es que se está prefiriendo el contagio que después se va a ver en unas semanas, no en este momento, y pues por comprar algo que puede esperar, no creo que se justifique. Numeral, comprar o vivir. Paola, ¿usted está en fila de espera de alguna de las tiendas virtuales? Sí, Juan Pablo. ¿Desde qué horas? Desde las 8 de la mañana en la fila virtual de Alcosto. ¿Y todavía nada? No, y ahí me salió que el tiempo aproximado de espera era 50 minutos, 1 hora, y vea, son las 12 del día y nada. Nada, Bueno. no me han dado mi turno. Esto está peor que en la CPS. Numeral, comprar o vivir. Mauricio, ¿usted cómo le ha ido? ¿Ha intentado hacer alguna compra a través de las plataformas virtuales? No, señora, anoche estuve revisando hasta tarde incluso algunas tiendas, almacenes, y la verdad los precios no me llamaron mucho la atención, primero, y esta mañana me espantó tanta gente. Vi las imágenes y dije, no, ni de riesgo. O sea, creo que es preferible evitar. Numeral, comprar o vivir. En instantes vamos a ir con los comentarios y más adelante vamos a empezar un gran recorrido por todas las ciudades de Colombia para ver cómo se está comportando el público en esta jornada de días sin IVA. La invitación es para que usted a esta hora se conecte porque nos vamos con una primicia con el sabor de Sigue la W. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Sigue la W, 12 del mediodía, 4 minutos. La W, sigue la W, tiene el informe completo que este viernes presentó ante el Consejo Permanente de la OEA la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, correspondiente al segundo semestre del año 2019. Son varios los hallazgos en materia de presencia y accionar de los grupos armados ilegales, afectaciones a la población civil por minas antipersona, ataques contra líderes sociales o exintegrantes de las FARC y sus familias, justicia en los territorios, implementación de la ley de víctimas, entre otras cosas. Sin embargo, lo más preocupante tiene que ver con el reclutamiento de menores, ya que a partir del monitoreo que está adelantando la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, se siguen identificando dinámicas de vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales en Colombia. Hablemos, Paola, de lo que revela la OEA. Hablemos de reclutamiento de menores. Sí, Juan Pablo, pues mire, en primer lugar, este informe de la misión de la OEA en Colombia evidenció que los grupos armados ilegales, incluyendo las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN, están reclutando menores provenientes de Venezuela y de Ecuador. Esto es lo más preocupante porque, según los hallazgos, especialmente existe un escenario de riesgo para los niños de nacionalidad venezolana, quienes están siendo percibidos por estos grupos como una población que ofrece ventajas porque, según este informe, pues son considerados como una mano de obra de bajo costo en comparación pues con la población colombiana, además por la informalidad de su residencia en Colombia que dificulta la vinculación a investigaciones judiciales, así como la instauración de denuncias por parte de sus familiares. Esto básicamente quiere decir pues que al no tener papeles, de pronto se vuelven un poco invisibles para las autoridades colombianas y por eso es de fácil acceso o los grupos armados prefieren a estos niños. Pero además para la OEA es preocupante que esta vinculación, que es un reclutamiento forzado, Juan Pablo, esto no tiene lugar a dudas, es que en la mayoría de los casos esto se está viendo como una acción voluntaria, como si los niños, las niñas y los adolescentes tomaran su decisión autónoma y quisieran hacerlo en lugar de concebirlo como una vulneración a sus derechos. Vámonos ahora entonces Pues con mire, más información. por otro Andrea, lado, ¿qué más sabemos del informe? Bueno, aunque los reclutamientos no siempre son denunciados
o puestos en conocimiento ante las autoridades competentes. En algunos casos, los padres de familia, docentes, autoridades étnicas están interviniendo directamente con el actor armado ilegal para recuperar a los niños que han sido apartados de sus hogares, con la posterior consecuencia pues de amenazas y desplazamientos forzados por hacer esto a título personal, aunque no encuentran otras alternativas. Esta situación, según el informe, se evidencia especialmente en los siguientes departamentos: norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó. Hablemos de los indígenas y afrodescendientes en relación con los territorios donde hace presencia mejor el ELN. La misión de apoyo del proceso de paz en Colombia observó que en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo son los espacios escolares más utilizados para incidir u obligar a los menores a que formen parte de estas organizaciones ilegales, resaltando que los menores desescolarizados son los más vulnerables, es decir, aquellos que no están asistiendo al colegio o que por alguna razón tampoco pueden ir. Adicionalmente, este informe establece que hay un fuerte componente de afectación sobre los niños de las comunidades indígenas y afrodescendientes por parte del ELN en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, incluyendo los resguardos indígenas Cumbal, Mayasquer, en las comunidades San Martín Miraflores, también Tayambí, Tiuquer, El Dorado, La Unión y San Juan de Mayasquer en el departamento de Nariño, y los consejos comunitarios ubicados en Timbiquí y Guapí en el Cauca. Por su parte, las disidencias de las FARC están vinculando y reclutando menores en los departamentos de, ojo a esto, Antioquia, norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo y Cauca, y en la costa pacífica nariñense. Otros, con presencia en el departamento de Caquetá, están reclutando en San Vicente del Caguán, en Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, Milán y El Doncello. La misión de la OEA, de hecho, recuerda que esta situación fue puesta en conocimiento por las comunidades y la Procuraduría, lo cual generó desplazamiento forzado de los personeros de Solano y Puerto Rico luego de las denuncias públicas que realizaron por el operativo de la Fuerza Pública a finales del mes de agosto en San Vicente del Caguán, un hecho que dejó un saldo de varios menores sin vida. Juan Pablo, y este informe asegura que al igual que el ELN, los grupos disidentes de las FARC están reclutando de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas y afrodescendientes en municipios como Patía, Morales, Suárez, Timbiquí y Guapí en el Cauca, y Buenaventura y Jamundí en el Valle del Cauca. En la región del Bajo Cauca, esta afectación la lleva a cabo grupos como el Clan del Golfo y los Caparros en el casco urbano en el Bagre, esto en el departamento de Antioquia. Pues justamente el Clan del Golfo, según este informe de la misión de la OEA, reclutando forzadamente a los adolescentes mayores de 15 años en otros municipios del departamento de Antioquia como Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte, en Río Sucio y en Alto Baudó, en el Chocó y en el municipio de Leiva, en Nariño. De igual forma, persiste la vinculación de niños en el Catatumbo, afectación que también está siendo causada por el EPL. Bueno, según este informe de esta misión de la OEA, el tipo de vinculación y el reclutamiento forzado está variando según la edad, el género y también la procedencia de las víctimas. En el caso de los hombres, sus funciones al interior del grupo están ligadas con actividades como vigilancia, cobros de extorsiones, transporte y actividades de tipo militar, mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros menores, siendo pues además víctimas de explotación y agresión sexual, características principales de los riesgos diferenciales de género, desafortunadamente. Respecto a la vinculación y reclutamiento en comunidades étnicas, la misión que percibe que los menores son reclutados para aprovechar su conocimiento en el territorio y en algunos casos son empleados como anillos de seguridad o escoltas de los comandantes, dejándolos en un especial escenario de riesgo y vulnerabilidad ante los operativos de la fuerza pública. Pues saludamos a esta hora al Alto Comisionado para la Paz, es el doctor Miguel Ceballos, muy amablemente nos atiende a esta hora, se une con nosotros en Sigue la W. Doctor Ceballos, buenas tardes, bienvenido. Juan Pablo, muy buenas tardes para usted, para Andrea, para Paola, para todos los oyentes de la W. Muchas gracias por tenerme en su programa. Bueno, doctor Ceballos, esta información, particularmente la de reclutamiento de niños venezolanos y ecuatorianos por parte de los grupos ilegales, ¿ya la tenían ustedes en el radar? ¿Ya habían identificado que los grupos ilegales se están enfocando en esta población que es más vulnerable aún que otros menores en el país?
Sí, Juan Pablo, ha sido el propio comandante general del ejército quien ha venido denunciando especialmente el reclutamiento en la zona de frontera con Venezuela. Esa zona de frontera con Venezuela es especialmente vulnerable por lo poroso que existe, digamos, la porosidad del tránsito humano en esa zona. Y ahí hay varios grupos que operan. Está, como ustedes muy bien lo han mencionado, el ELN, quien aprovecha esa movilidad porosa en la frontera para reclutar niñas y niños venezolanos. También hay un grupo conocido como los Pelusos o el antiguo EPL, que busca el reclutamiento precisamente en frontera. En el caso de Ecuador, la situación es distinta, se trata más de las llamadas grupos armados organizados residuales, o conocidos como disidencias de las FARC, que son una serie de grupos que operan en Nariño, especialmente relacionados con el narcotráfico. Aquí hay una gran preocupación, porque ustedes muy bien lo mencionaban, la vulnerabilidad es doble. Son niños que tienen que inmigrar o migrar dependiendo de la situación difícil económica que afrontan. Pero también hay una gran vulnerabilidad, y en eso ustedes también lo han resaltado, de los niños colombianos. Nosotros estamos muy preocupados por las comunidades indígenas, estamos preocupados por los miembros de los consejos comunitarios, los niños afrodescendientes y los niños campesinos, que están especialmente siendo vulnerables frente a esta situación. Sí, doctor Ceballos, aunque este informe de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, pues dice o reconoce mejor todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno para combatir este fenómeno, pues también está como llamando la atención para que se generen más rutas de prevención y además se refuerce el tema de la protección integral a los menores, a las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno nacional precisamente para evitar esto y que además tenga un impacto positivo todas las medidas y no se siga presentando este reclutamiento? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Alto Comisionado para la Paz, y ustedes son testigos de eso, ha venido denunciando desde el primer día del gobierno del presidente Duque el reclutamiento, y le ha exigido a los grupos, yo quiero aprovechar este espacio para seguir exigiendo a todos los grupos que reclutan los menores para que cesen esta acción criminal. Y yo quiero recordarles a ustedes una situación supremamente dolorosa que está viviendo una niña indígena de la comunidad en Vera, que fue reclutada por el ELN cuando apenas tenía 15 añitos. Esa niña fue obligada a instalar una mina antipersonal y la mina le explotó en sus manitos. Ella perdió sus 2 brazos, perdió un ojo, y en este momento se debate entre la vida y la muerte. Ella, esperemos que no vaya a perder su otro ojito. Ella está ya en un hospital acompañada de sus padres. Yo quiero aprovechar este espacio y este programa tan importante para, a través de sus micrófonos, exigirle a todos los grupos, en este caso fue el ELN, pero también los otros grupos como las disidencias, como el Clan del Golfo, como los llamados caparros y los pelusos, están reclutando menores, y en este momento de pandemia los niños deben estar al lado de sus familias, no deben estar en la guerra. Por eso la labor del gobierno a través del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es enorme. Nosotros tenemos una institución que se llama la CIPRUNA, que es un comité interinstitucional de prevención, de reclutamiento, de la utilización de menores y de la violencia sexual contra los menores, que está presidida por el presidente. Pero, comisionado, adicional al tema de exigir un cese de esta acción criminal, ¿a qué acciones concretas está adelantando el gobierno? Sí, muchísimas. Le voy a poner un ejemplo de las que yo realizo ayer. Yo estuve en Tumaco y estábamos entregando una lancha para 25 niños para facilitar el transporte de los niños en un municipio muy pobre y muy afectado por la violencia, que es el municipio de Mosquera, en el departamento de Nariño. Nosotros trabajamos en la movilidad de los niños para que puedan tener acceso a los centros poblados en lugares muy alejados. Lo segundo, hemos trabajado con la Consejería Presidencial para la Juventud. Estamos desarrollando los proyectos Sacúdete, tal vez ustedes han escuchado hablar de esto. Sacúdete quiere decir salud, cultura, deporte, emprendimiento, focalizándonos en sitios de mayor conflictividad. Mañana, por ejemplo, la semana entrante, voy yo a Apartadó,
cerca de Apartado se está construyendo con el apoyo de la oficina de la primera dama de la nación un sacúdete precisamente para atraer a los niños a través de la cultura, del deporte y de espacios de emprendimiento. Obviamente la pandemia nos ha planteado muchos desafíos porque las actividades que realizábamos el año pasado, por ejemplo, realizamos olimpiadas con jóvenes en todo el Chocó que juntaron más o menos 4.000 niños a lo largo del río Atrato. O sea, fueron unas olimpiadas que no solamente es unirnos para el deporte, sino capacitarlos en la prevención de reclutamiento y, por supuesto, el sistema educativo. Nosotros trabajamos mucho de la mano de la ministra de Educación para atraer a los niños, para que no deserten de la escuela, porque ese es uno de los grandes problemas. Tenemos que fortalecer la educación y sobre todo ayudar y apoyar a los maestros para que nos ayuden a que los niños no dejen la escuela. Doctor Ceballos, usted acaba de mencionar ahorita el caso de la menor que fue reclutada, incluso ella fue del municipio de Chocó y la trasladaron al departamento de Antioquia, y allí fue donde ocurrió el lamentable hecho cuando instalaba una mina antipersonal. ¿Qué hacer frente a las comunidades indígenas? Porque es que hay una alta vulnerabilidad de todas estas comunidades, específicamente aquellas que están alejadas de la zona urbana. El caso de esta menor que fue reclutada de una comunidad en Chocó, que es muy apartada, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se va a trabajar junto con las comunidades indígenas para evitar que sean víctimas de reclutamiento ilegal por parte de estos grupos armados? Muchas gracias por esa pregunta. Hay que estar allá. Hay que estar en las comunidades, nosotros estamos, les voy a poner un ejemplo, hay un municipio muy pequeñito que se llama Olaya Herrera, en los límites del departamento de Nariño y Cauca. En ese municipio nosotros estuvimos el año pasado junto con la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, en una jornada que duró unos 3, casi 4 días, con unos 700 niños que movimos por todos los ríos. Nosotros tenemos la obligación de estar presentes en las comunidades. Lo hicimos personalmente en Olaya Herrera el año pasado, pero a lo largo del río Atrato, en el Bajo y Alto Atrato, lo que hacemos es trabajar con enlaces. Mi oficina tiene enlaces en el departamento de Antioquia, en la parte del Urabá, y tenemos representantes de nuestra oficina que trabajan de la mano junto con el ICBF, con la Cruz Roja Internacional. Yo le quiero agradecer al CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que siempre está presente en los lugares cuando nosotros como gobierno no podemos llegar rápido, está presente en campañas de prevención, al igual que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La solución es estar acompañando a las comunidades, y cuando no lo puede hacer el Estado, tenemos los organismos internacionales como la CICR, o sea, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos ayudan a llegar a los sitios y nos avisan de posibles campañas de reclutamiento. Ese es el objetivo. También las unidades militares y policiales tienen una gran formación y tienen expertos, especialmente mujeres, para estar siempre en la comunicación con las comunidades. No obstante todo ese esfuerzo, ustedes saben que los grupos armados tienen una gran presión por el control territorial y generalmente generan con su actuación criminal desplazamientos. Entonces ahí entra también la unidad de reparación y protección de las víctimas, que es la UARIF, que depende del Departamento de Prosperidad Social. Comisionado, yo quiero preguntarle por un tema que pues no debería ser objeto de polémica, identificar si un niño es víctima o no cuando es reclutado por un grupo ilegal, pero así fue, y que incluso en algún momento pues puso contra las cuerdas y hasta le costó el puesto al ministro de Defensa cuando se cuestionó por qué no se había informado sobre el fallecimiento de por lo menos 8 menores de edad en el bombardeo en el Caquetá. Y también lo que ha denunciado en días recientes el senador Roy Barreras, donde dice que por lo menos en 3 hechos distintos los menores han sido reportados como dados de baja, pero aparecían con uniformes, pero eran menores de edad. Esto en Cauca, en Putumayo, y todavía no hay claridad al respecto. ¿Cuál es su posición entonces frente a estos menores? Porque muchos dicen, pero entonces, ¿qué hacen los menores en una zona de conflicto? Pues evidentemente son víctimas de reclutamiento. Totalmente de acuerdo, ellos son víctimas. Mire, y ustedes mencionaban algo que a veces es analizado de una manera un poco superficial para algunas personas, y yo agradezco que ustedes lo hagan de esa manera tan profunda. Todo menor de edad se considera reclutado contra su voluntad. Uno puede oír testimonios de niños que dijeron, no, yo me fui por una razón, por ejemplo, que mi novio estaba en la guerrilla, o me fui porque me gustaba
me atraía a tener control y poder con un arma. Pero la legislación internacional desde el año 2005 establece que todo menor de 18 años que sea incorporado en un grupo armado ilegal se considera como un reclutado forzosamente. ¿Por qué? Porque precisamente tienen un nivel de protección especial. Los niños menores de 18 años, hoy por hoy, se consideran menores. Antes del año 2005, se consideraban menores aquellos que tenían una edad inferior a 15 años. Hoy ya no. La legislación colombiana y la legislación mundial, y esa es la recomendación, es que todo menor de 18 años que sea vinculado a un grupo se considera como reclutado forzosamente. Y mire, los datos históricos de Colombia son impresionantes. Desde las estadísticas que se llevan desde el año 2002 hasta el año 2020 con cierre a mayo, el grupo de las FARC, por supuesto que aplaudimos que ya está desmovilizado y firmó un acuerdo de paz, pero ese grupo alcanzó a reclutar 9.640 niños. El ELN alcanzó a reclutar y sigue reclutando. El total que nosotros tenemos en registros oficiales es de 2.526 niños, y las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia alcanzó a reclutar, mientras existió, 1.586 niños. Eso no puede ser. Imagínense esas cifras. Pero entonces, puntualmente, para evitar y para esclarecer qué es lo que ha sucedido, porque ha quedado como en el aire finalmente qué sucedió con esos menores, han estipulado desde el Gobierno Nacional directrices, labores de inteligencia para identificar en qué campamentos o sitios de grupos armados ilegales se encuentran menores de edad para tratar de rescatarlos y no bombardearlos. Como usted lo menciona, esa es una responsabilidad enorme del Estado, pero del Estado todo. Lo primero es que la Fiscalía General de la Nación ha venido adelantando las investigaciones frente a hechos como los que usted narraba. Segundo, sí, que la fuerza pública, y lo ha explicado el general Navarro como comandante general de las Fuerzas Armadas, hay ahora unos protocolos especiales en que antes de una operación militar se busca verificar si hay presencia de menores. Por supuesto, quien es el primer responsable, y en eso quiero ser absolutamente claro, de la vida de esos menores es quien los vinculó al grupo. Ellos son responsables, ellos saben que están violando el derecho internacional humanitario, y no obstante eso, los reclutan, y no obstante eso, se los llevan a sus campamentos. El primer responsable, por supuesto, y ahí ya hay jurisprudencia y decisiones judiciales internacionales que lo respaldan, es el grupo armado que los recluta. Sí, comisionado, precisamente ese fenómeno que sigue evidenciando este informe que hoy saca la misión de la OEA, ¿para usted significa que pudo haber existido una debilidad jurídica o una falta de claridad en el acuerdo de paz con respecto al castigo del reclutamiento? Porque pues seguramente los grupos criminales lo siguen haciendo porque no pasa nada, no les pasa nada a pesar de ser un delito de lesa humanidad. Mire, muy importante lo que usted dice. El primer condenado por la Corte Penal Internacional en toda la historia fue precisamente Tomás Lubanga Diillo. Tomás Lubanga Diillo era el comandante de un grupo guerrillero en el Congo, y precisamente fue condenado por la Corte Penal Internacional por haber reclutado menores. Ese fue el delito que se le imputó. Entonces, frente a la justicia colombiana, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, ya abrió un caso por reclutamiento de los menores. Esperamos que las decisiones sean absolutamente duras y absolutamente claras para que precisamente se demuestre que como fruto del acuerdo de paz no se va a tolerar nunca más que otros grupos hagan el reclutamiento, y no hay lugar donde esconderse. Así la justicia colombiana no tomara la decisión de castigar a los reclutadores de menores, lo hará la justicia internacional. Por eso se creó la Corte Penal Internacional, que entra cuando la justicia de un país no toma una decisión frente a eso. Pero yo estoy seguro y soy testigo del gran esfuerzo que está haciendo la JEP, porque me consta, yo trabajo de la mano con la JEP todo el tiempo. Ellos están haciendo un gran esfuerzo para investigar y sancionar a aquellas personas que han venido o que cometieron este terrible delito del reclutamiento. Y frente al ELN, ustedes saben que el presidente de la República ha establecido como condiciones claras el cese inmediato del secuestro, el cese inmediato de la instalación de minas antipersonal, y por supuesto el cese inmediato del reclutamiento de los menores.
Sí, comisionado, permítame que le insista. Usted dice que evidentemente la primera responsabilidad es de los grupos ilegales que están reclutando a estos menores. De eso no hay duda. Pero también hay una responsabilidad del gobierno para dar explicaciones a los familiares de los niños en el bombardeo del Caquetá, para los niños del Cauca, del Putumayo. ¿Cuándo se tendrá una razón para saber qué fue lo que sucedió allí? Sí, le insisto, como son casos que ya están en investigación y es la Fiscalía General de la Nación la que tiene en sus manos el avance de las investigaciones, mal podría yo expresarme con respecto a eso. Lo que sí sé es que la Fiscalía tiene fiscales desplazados específicamente para esos casos y una vez se identifique la responsabilidad, por supuesto que habrá que aplicar los castigos que correspondan y si hubo algún tipo de ligereza o algún tipo de negligencia en la toma de las decisiones, pues la Fiscalía General de la Nación presentará el caso ante un juez de la República para que el juez de la República tome la decisión. Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, gracias por estar con nosotros en Sigue la W a esta hora. Juan Pablo, muy buenas tardes para todos ustedes, muchísimas gracias. Y seguimos con este tema, ¿no? Recuerden que nuestro numeral comprar o vivir, a esta hora ya es tendencia, muchas personas opinando al respecto, comprar o vivir. Vámonos a otra de las perspectivas sobre lo que está pasando con esta circunstancia, con la realidad de los niños y niñas en Colombia que son reclutados por los grupos armados ilegales y estas revelaciones hechas por parte de la misión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos en Colombia, según la cual los niños venezolanos y los ecuatorianos son las nuevas víctimas de este reclutamiento. Carlos Mejía es el director de Oxfam en Colombia, una organización no gubernamental que le hace seguimiento a este tipo de situaciones. Don Carlos, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo y Andrea, y a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Este informe de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pone presente varios elementos que hacen parte de la realidad del reclutamiento de menores. Hay un punto clave, que no se puede considerar como un hecho voluntario de niños y niñas el irse con los grupos armados ilegales. Esto tiene un límite, se puede decir que a partir de los 15 años o de los 16 años, sí hay una voluntad de parte de los menores de irse a estos grupos, o en cualquier circunstancia, hasta los 17 años o hasta los 18, se tiene que pensar que esto es obligado, que esto es un reclutamiento forzado. Mira, para mí el asunto no es si es voluntario, sino que reclutar de parte de los grupos es un acto ilegal, inhumano y no se puede tolerar. Es un acto perverso. Lo que pasa es que los niños, aunque tengan capacidad y voluntad de decidir, son niños que están viviendo en contextos muy, muy complejos. Son niños que viven en regiones que históricamente han sido sometidas por el conflicto, pero además no tienen condiciones estables para acceso permanente a la educación primaria y secundaria, y mucho menos a la superior. Y son víctimas de problemas mucho más de fondo, estructurales, que hacen parte de las brechas de desigualdad de este país. Entonces, cuando estos niños están en esas condiciones, pues llegan estos grupos ilegales armados que se están disputando los territorios, que no respetan los acuerdos de la paz y que les ofrecen un futuro que no es, ¿no? En unas condiciones donde no hay mucho futuro para estos niños. Es que yo quiero quedarme con eso, don Carlos. ¿Qué proporción de culpa recae sobre el grupo armado ilegal a la hora de que se dé este reclutamiento y qué proporción le recae al Estado? Por lo que usted mismo está señalando. Y es que el Estado en algunas circunstancias o en algunos lugares de Colombia, pues su presencia es muy poca, por no decir que inexistente. Eso es cierto y es un asunto histórico además. Pero el asunto, Juan Pablo, no es quién tiene la culpa, sino que el acto mismo de reclutar no se puede tolerar. Ahora bien, una manera de responder a estas dinámicas de fondo es, además de crear espacios protectores para los niños de manera inmediata, que son esfuerzos que vienen a través, por ejemplo, del Instituto de Bienestar Familiar, sin duda alguna, y de otras agencias del Estado, hay que pensar en cómo establecer dinámicas
que al acompañar a las comunidades, como decía el comisionado, de parte del Estado, permita que las comunidades sean autoras con el Estado de los modelos de desarrollo integral que generen esa protección necesaria y que pongan la vida al centro de esas comunidades. Entonces, la responsabilidad del Estado es proveer condiciones para que esos procesos de desarrollo integral a fondo, con la participación de las comunidades, sucedan, ¿verdad? Y ciertamente seguir controlando que las acciones de estos otros grupos no sigan avanzando. No se puede tolerar para nada que estos actos inhumanos de reclutamiento de los niños y niñas. La respuesta por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de diferentes entidades del Estado son adecuadas o hace falta un poco reforzarlas porque algunos menores terminan siendo revictimizados. Si está esa respuesta dándola efectivamente estas instituciones o usted considera que definitivamente falta mucho más. Yo creo que hacen lo que pueden, pero hace falta mucho más. No son suficientes acciones inmediatas de protección para estos niños en estos territorios tan abandonados históricamente. Hay que fortalecer estos mecanismos con otras cosas, que generen un mecanismo de protección mucho más integral y de nuevo que está vinculado a las maneras como se impulsan los modelos de desarrollo que nuevamente ponen la vida al centro y no solamente los intereses de algunos actores. Y esto está acompañado de educación, de acceso, de estabilidad, de oportunidades para que las familias puedan tener mejores condiciones de vida y las brechas de desigualdad tan terriblemente marcadas en estos territorios se disminuyan. Entonces, hacer una acción solamente desde el punto de vista de la función del instituto no es suficiente. Eso tiene que estar acompañado, lo decía muy bien el comisionado, de muchas otras cosas que no son solamente de tipo militar o policial, sino que son del desarrollo integral que tiene presente los intereses y las necesidades de las comunidades para garantizar efectivamente los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente la protección de los niños y de las niñas. Señor Carlos Mejía, director de Oxfam Colombia, precisamente sobre lo que mencionaba el comisionado Miguel Ceballos, ¿usted cómo califica estas acciones de las que él habló por parte del gobierno que se están centrando, por decirlo así, en el tema de evitar la desescolarización? ¿Este es el único problema o la única razón por la que se está llegando al reclutamiento, que los menores no vayan a estudiar y que por eso se los llevan los grupos armados, y evitando eso entonces se lograría un avance? Ese es un elemento de la cadena. Sin duda alguna, tener condiciones que garanticen una educación con calidad, desde la primaria hasta la educación superior, es fundamental. Mira, a través del proyecto que acompañamos durante 3 años en 5 departamentos, en el cual teníamos un instrumento, entre muchos otros, como es el del observatorio, en el cual hicimos este seguimiento sobre las dinámicas de reclutamiento en el boletín número 8. A través de esos 3 años, lo que descubrimos con mucha fuerza, una vez más, no por primera vez, es que los niños y las niñas de estas regiones tienen sueños y deseos de estudiar y son inteligentes y tienen capacidades, pero la falta de acceso estable a esas condiciones son infinitas. Pero ese es solo un punto, el acceso a una educación con calidad. Eso tiene que estar acompañado de otras cosas. Y es que las brechas de desigualdad se disminuyan, que las familias tengan condiciones para que se disminuyan las dinámicas tan profundamente violentas que se generan a nivel intrafamiliar, entre otras cosas porque las personas están viviendo en condiciones desesperadas. Entonces, es de nuevo la implementación de modelos que integren muchas dimensiones, entre las que está sin duda con mucha fuerza una educación con calidad. Óigame, don Carlos, puntualmente, ¿se siente cuando uno está desde su orilla que tal vez el Estado, el gobierno nacional, se lava un poco las manos de su responsabilidad por hechos como este del reclutamiento de menores,
dándole toda, digamos, o echándole toda la culpa a los grupos armados ilegales y no reconocer estas grandes falencias que hay en el territorio? Juan Pablo, yo no usaría los mismos términos porque no quiero caer en juicios de valor así de fácilmente, pero sí siento que es muy importante hacer una reflexión sobre cuál es la responsabilidad del Estado en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, en el marco de lo que nos está demostrando la pandemia, que no son cosas nuevas, pero que las visibiliza con mucha fuerza en torno a las desigualdades profundas de este país, que crece económicamente, pero que sigue siendo uno de los 3 países más desiguales de la América Latina, como lo reveló el reporte de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible hace 3 días, ¿no? Bien. Aquí el asunto es, ¿por qué no escuchamos los llamados urgentes que esta pandemia nos pone sobre el tapete en un marco de implementación de acuerdos de paz para realmente ponernos juntos y juntas con el gobierno colombiano, pero también con la empresa privada, con la sociedad civil, a responder a los cambios profundos, estructurales que implican los territorios de Colombia, que históricamente siguen atrapados en dinámicas de conflicto, y las víctimas, además de las mujeres, que más sufren estas cosas son los niños y las niñas. Imagínense todas las niñas que están reclutadas para ser objetos para del convertirse abuso sexual. en esclavos sexuales, esclavas sexuales, lo que dice el informe, es terrible. Exactamente. Es realmente terrible. Mira, tú tienes ahí con nosotros a Juan Sebastián de Benposta. Su padre, por ejemplo, que dirige la organización, me decía a mí hace no mucho rato que hablamos, me decía que venía de la Arauca y venía con el corazón roto, porque en esos cambuches al cruce de la frontera con Venezuela estaban llenos de niñas reclutadas por este tráfico sexual, absolutamente expuestas a la ruptura profunda de su dignidad sin ningún tipo de protección. Y se preguntaba, ¿y cómo vamos a detener estas cosas? Es que están a la vista de los que caminamos por las calles de Arauquita, por ejemplo. Y uno dice, aquí nos falta mucho. No podemos darnos palmadas de satisfacción diciendo que estamos haciendo cositas aquí y allá. Hay que hacer cambios a fondo estructurales para detener estas dinámicas perversas. Don Carlos Mejía, director de Oxfam Colombia, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Juan Pablo, gracias. Y seguimos, Juan Pablo, tengo un pequeño déjà vu porque le recomiendo también este informe que ellos hicieron, Oxfam, junto a Humanidad Vigente y junto al Observatorio de Niñas, Niños y Adolescentes en enero. Les recomiendo para que ustedes lo vean y verá que hay muchas cosas que se repiten y que todavía no cambian. Pero seguimos escuchando entonces voces respecto a este informe de la OEA. Y saludamos hasta ahora a Mario Gómez, él es procurador judicial y procurador delegado en este momento por la Procuraduría, por el Ministerio Público, para hablar del reclutamiento. Procurador, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Cuál es el conocimiento, el balance que hace el Ministerio Público sobre el reclutamiento infantil en Colombia? Muy buenas tardes, un saludo muy especial a Juan Pablo, a todos los miembros de la mesa de trabajo, y en realidad pues decirles que la Procuraduría la semana pasada presentó una denuncia penal dirigida a establecer en cerca de 23 hechos una serie de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se estarían violando de manera atroz los derechos fundamentales de los niños y niñas. Por vía del reclutamiento ilícito, por supuesto, dramáticamente aumentado en el marco de la pandemia por la presencia de grupos armados ilegales que están disputando rutas de narcotráfico y que están, digamos, enfrentados a las Fuerzas Armadas en distintos territorios, en donde se evita que puedan pasar, digamos, esta situación de tráfico de narcóticos, en donde emplean niños, niñas y adolescentes. Pero el informe también tenía varias cosas, por ejemplo, temas de comunidades indígenas que están atrapadas en medio de los enfrentamientos bélicos entre el ELN y otros grupos criminales, que no las dejan salir y que han obligado a que queden confinadas sin poder pedir auxilio médico ni lograr tareas sanitarias a favor de las comunidades. Eso ha costado la vida de muchos niños indígenas que están identificados en la denuncia, en razón a que no los dejan salir. También logramos destacar situaciones dramáticas de niños y niñas que
piden permiso en la escuela para ir al baño y desafortunadamente en ese baño estalla una granada en donde pierden la vida. Circunstancias atroces de grupos armados que esconden armas, que esconden granadas en las escuelas, que son bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Hemos denunciado también situaciones que tienen que ver con el desplazamiento forzado en la zona de Roberto Payán, en las zonas de Guapi, en donde niños y niñas de brazos, bebés, tienen que salir con sus familias. Y por supuesto el fenómeno de reclutamiento ilícito, que en tiempos de pandemia se ha agudizado porque no hay escuelas, las escuelas están cerradas, hay muchos niños y jóvenes que están participando por vía de WhatsApp en redes sociales que los invitan y enganchan en el Catatumbo y en Nariño para participar en eventos en donde les ofrecen dinero a cambio de hacer parte de estos grupos armados. Y como lo dijo la semana pasada la OIT y la UNICEF, si aumenta en 1% la pobreza, es de esperar que aumente 0.7% el trabajo infantil, entendido por trabajo infantil en este caso las peores formas que han repudiado el convenio 182 de la OIT, entre ellas el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales y el delito de uso de menores de edad en la comisión de ilícitos, que es exactamente similar, es como primo hermano del anterior, pero cometido por bandas de tipo criminal y de narcotráfico preponderantemente. Entonces la situación es muy dramática, los cultivos de coca, la ausencia de presencia estatal, el aumento del narcotráfico en algunas zonas, el amor por las armas que se ha vendido como un elemento sustantivo dentro de las comunidades de jóvenes en distintas partes del territorio en donde no hay Estado, y el que tiene un revólver al cinto y una moto puede de alguna manera sentirse, entre comillas, en una mejor posición de autoridad frente al resto de la comunidad. Todo eso con el dinero y con la economía extractiva ilegal, en donde en los campos de minería ilegal construyen, digamos, alrededor de jóvenes verdaderas tareas de vinculación de ellos a cordones que impiden el acceso de la fuerza pública o que trabajan de la mano de estos grupos criminales dando información, siendo razoneros, mensajeros, etcétera. Todo esto está pasando, así que la situación es bastante dramática, por eso la denuncia que presentó el procurador Fernando Carrillo pretende alarmar sobre esta situación que particularmente, como dijo el comisionado Ceballos, se está concentrando en zonas de grupos indígenas, de comunidades afrodescendientes y de zonas campesinas. Procurador, quiero preguntarle también sobre la falta de claridad en algunos casos donde pues también hay una responsabilidad del Estado, de las fuerzas militares. Evidentemente la primera responsabilidad es de los grupos armados ilegales que reclutan a los menores, pero ¿qué pasa con esos casos del Caquetá, de Putumayo, del Cauca, donde no hay claridad y donde murieron unos menores de edad que salen con sus trajes, con sus camuflados, pero que son menores de edad y son víctimas del conflicto? ¿Qué ha hecho la Procuraduría al respecto o qué se planea hacer? La Procuraduría en la denuncia ha hecho una relación muy importante de eventos en donde cerca de 12 grupos criminales, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, los caparrapos, los paisas en el Suacha y otras agremiaciones criminales que están vinculadas a todo el tema de narcóticos, habrían estado reclutando niños y niñas. En relación con la fuerza pública, pues hay investigaciones que son del resorte de la Fiscalía General de la Nación y sobre las cuales la Procuraduría ejerce un acompañamiento como agente del Ministerio Público que se hace presente en los trámites de investigación. Es muy importante tener en cuenta eso, pero evidentemente todas estas situaciones ponen en alerta a todo el sistema estatal para efectos de que haya mayor presencia que logre prevenir de manera importante estos eventos de reclutamiento. En el caso, por ejemplo, del gobierno del ICBF, el ICBF tiene uno de los programas más grandes que el país puede imaginar, que es llegar a 200 municipios en el programa de Generaciones con Bienestar. Se llega con programas muy importantes, sin embargo, 200 municipios, a pesar de estar priorizados, son pocos frente al fenómeno. Todavía hay que hacer un esfuerzo adicional para poder llegar a más territorios. Claro, precisamente, procurador, desde ese punto de vista del control que usted puede ejercer en este Ministerio Público, ¿cuál es la responsabilidad del Estado y cómo se está haciendo seguimiento desde esta autoridad de control para que se garanticen condiciones para que los niños y niñas no sean reclutados, para que los niños no se vayan? Es muy importante tener en cuenta
lo que se ha dicho históricamente, las causas del reclutamiento tienen que ser enfrentadas con políticas de prevención acordes con intentar disminuir la deserción escolar, porque eso es básicamente lo que genera que el muchacho salga de la educación y esté de alguna manera deambulando en busca de una forma para hacer dinero, para poder llevar a su casa, porque vive en condiciones de extrema vulnerabilidad o pobreza. De eso, digamos, se encarga en buena medida el CIPRUNA, para trabajar de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Consejería para la Juventud y otros entes, para efectos de que efectivamente a nivel de eso pueda, digamos, contenerse el fenómeno, evitando la deserción educativa, trabajando también, como decía Carlos Mejía de Oxfam, en políticas de emprendimiento productivo rural que generen un proceso de equilibrio y de lucha contra la desigualdad, porque si evidentemente logramos una cultura de la legalidad, que es un propósito del Alto Comisionado para la Paz, evitamos que de una u otra manera el tema de narcotráfico y de dinero fácil pueda ser el que permee la situación de muchos jóvenes que requieren de esos recursos. En la denuncia que presentó la Procuraduría, sí, con base en informes de periodistas comunitarios, de organizaciones sociales como la Coalico, que es muy importante en términos del cumplimiento de lo que el equipo especial de Naciones Unidas en Colombia exige para efectos del monitoreo de la situación de niños en conflictos armados, pudimos verificar que el dinero, la posibilidad de pago y el hambre en muchas comunidades vulnerables campesinas, pues es el que motiva, digamos, el reclutamiento. En otros casos es el verdadero proceso de intimidación criminal, donde les ponen prácticamente un revólver en la sien a las familias para quitar a sus niños y niñas. Hay abuelas que denuncian en la denuncia nuestra lo que está ocurriendo en relación con fenómenos que en Nariño pues amenazan a los niños y jóvenes para que hagan parte de estos grupos criminales. El ELN puso a través de jóvenes utilizados un cordón sanitario para impedir el paso y el flujo de tránsito de población sobre la base de que está haciendo prevención en medio de la pandemia del COVID-19. Por eso todo lo que pueda hacer el Estado, no solo en términos de política social, sino también, por supuesto, con presencia de fuerza pública para evitar que se conviertan estos actores armados ilegales en una especie de señores con poder que se enseñorean en la comunidad rural y mandan, gobiernan y capturan, reclutan niños y niñas, en donde la voluntad del niño, como justamente no es óbice para pensar que hay un eximente de responsabilidad. Son delitos cometidos aún con la voluntad de los niños y adolescentes que se vinculan a estos grupos armados. Justamente, doctor Mario Gómez, frente al reclutamiento ilícito de menores, muchos de estos grupos armados ilegales los utilizan o los instrumentalizan porque ellos no se pueden judicializar de acuerdo a su edad, o sea, los reclutan desde tempranas edades para evitar que sean judicializados. ¿Qué hacer ante esta situación? La Corte Constitucional tiene un fallo absolutamente en relación con lo que estás preguntando. Uno de los temas es que los adolescentes entre 14 y 18 pueden ser sujetos de responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, lo aclara la Corte en ese fallo y en otros, su calidad de víctimas es preponderante, porque esa es la realidad. Fueron primero víctimas que autores de delitos en el marco del conflicto armado o de como se llame ese contexto bélico en que se desenvuelven las bandas criminales de narcotráfico. Entonces, es muy importante entender que esa realidad de la edad, pues es la que ha llevado a que muchas filas de grupos armados estén constituidas por niños, niñas y adolescentes. Las niñas llevan la peor parte, hay que decirlo también con mucha claridad, porque en una perspectiva de género sensata hay que afirmar que esas niñas son violentadas sexualmente, en el marco del reclutamiento son obligadas a abortar y participan también de las hostilidades utilizadas para ser cocineras de los grupos criminales, sino también para poder enfrentarse, y han recibido, digamos, en el marco de esas acciones, lesiones graves. El ejército ha logrado la recuperación de un buen número importante de niños, niñas y adolescentes de estos grupos. En la denuncia que presentó la Procuraduría, una de las niñas en un enfrentamiento militar resultó afectada y fue el ejército el que terminó auxiliándola desde el punto de vista médico. Pero es cierto que todo esto viene pasando y por supuesto que se viene incrementando en el marco de la pandemia, lo cual es bastante preocupante, sobre todo en las zonas que ustedes mencionan. El informe de la OEA lo que hace es coincidir con el nuestro en relación con la situación de Cauca, Chocó, Nariño, Catatumbo en el país.
Pues Mario Gómez, procurador judicial y en este momento delegado para hablar de estos temas de reclutamiento infantil. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Y vamos a saludar también a Alcira Granada, directora de incidencia política en Save the Children, otra organización que está muy pendiente de la situación de los menores de edad, más aún en medio de esto. Alcira, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted de este informe escucha todas estas perspectivas de lo que está pasando, lo que nos dice el comisionado de paz, lo que nos dicen desde Oxfam, el informe de la OEA, el procurador, en fin. ¿Siente usted que en Colombia se está viendo con los lentes correctos el problema del reclutamiento de menores? Yo creo que han mencionado muchos de los puntos, pero creo que este es un problema que hay que mirarlo con unos lentes de un carácter mucho más general. Esto es una situación que realmente tenemos responsabilidad todos y todas como Estado, desde la familia, desde la misma sociedad que muchas veces es indiferente frente a las situaciones de exclusión, de pobreza, de falta de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes, pero también del Estado en todas sus expresiones, desde los mismos municipios, los departamentos, los planes de desarrollo, todas estas acciones, las políticas públicas, la inversión, que muchas veces no consideran los factores que pueden prevenir las situaciones que llevan a que los niños y niñas se incorporen a estos grupos. Y sí me ratifico en lo que ha dicho también el consejero y lo que han dicho otros colegas, que efectivamente el reclutamiento siempre será forzado, porque si bien muchas veces por aparente voluntad los adolescentes o los niños y niñas llegan a estos grupos, también hay que admitir que han sido forzados por múltiples situaciones y que han sido forzados porque les hemos fallado como sociedad. Así es preocupante el reclutamiento de extranjeros, en este caso niños ecuatorianos y niños venezolanos, y que los grupos armados ilegales estén aprovechándose justamente de esta situación. Sí, efectivamente se están aprovechando de la invisibilidad. Muchos de estos niños y niñas llegan por las trochas, están llegando solos muchas veces también, y están llegando con unas grandes situaciones de necesidad al país. Cuando uno está en las zonas de frontera visitando estos lugares donde vive esta población, o muchos que todavía permanecen en la calle, identifican una multiplicidad de situaciones que llevan a que los niños y niñas estén en estos riesgos inminentes. Y una de las cosas más grandes es la invisibilidad. Muchas veces el mismo Estado para los nacionales en estas zonas no ha dado respuesta, y pues los niños y niñas migrantes son todavía mucho más vulnerables, mucho más invisibles frente a esta respuesta que el Estado debería dar también. Alcira Granada, de Save the Children, directora de incidencia política, gracias por estos minutos. Consigue la W por darnos esta perspectiva. Nos interesa mucho tener una visión completa y sobre todo muy amplia de lo que está pasando con el reclutamiento de menores. Una feliz tarde para usted. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, sigue la W.